Habiendo superado las dos reglas de la mortificación, ahora pasaremos a observar las instrucciones o direcciones de la verdadera mortificación. Esta es la sección final de esta serie. Una vez que hayamos observado las instrucciones o direcciones de la mortificación, habremos concluido nuestra serie, si el Señor así nos lo concede. Esta no es la última predicación de esta serie. Aún tenemos algunas predicaciones por delante. Pues veremos las instrucciones previas o preparatorias de la mortificación y finalmente observaremos una última dirección o instrucción final o de ejecución con respecto de la mortificación. Y así habremos concluido nuestra serie. En esta ocasión solo veremos la primera de 9 instrucciones o direcciones de la mortificación. Si el Señor nos concede su gracia, veamos el tema. Considere los síntomas de la lujuria. Veamos el tema. Considere los síntomas de la lujuria. Y para abordarlo lo haremos en los siguientes 3 encabezados. Encabezado 1, considera los síntomas de tu lujuria. 2, 6 síntomas peligrosos. 3, ¿puedes considerarte creyente? Entremos a nuestro primer encabezado, que es considera los síntomas de tu lujuria. Este es un encabezado muy breve. La parte, digamos, esencial son los síntomas. Cuando una enfermedad prevalece en nuestra corporalidad y esta no cede a simples tratamientos ordinarios, entonces ocupamos un tratamiento extraordinario. Si nuestra enfermedad en nuestra corporalidad no cede de manera ordinaria, entonces nos preocupamos, ya que se requiere la recuperación, pero para obtener esa recuperación se requiere un tratamiento extraordinario. Considerar los síntomas de la lujuria es algo así como cuando acudimos al médico para que nos diagnostique correctamente. Es como cuando usted se empieza a sentir mal y dice, me voy a tomar esta pastilla. Y dice, porque ya sé que este síntoma corresponde a esto. Pero ese medicamento que es de una dolencia ordinaria no resulta efectivo. Entonces comenzamos a preocuparnos. ¿Y qué sucede? Entonces nos es necesario acudir al médico para que nos diagnostique correcta y adecuadamente. Para efectos de este tema vamos a conceder que estos síntomas se presentan en un creyente verdadero. Estamos concediendo que lo que vamos a abordar se refieren a un creyente verdadero. No estamos hablando en este momento de un incrédulo. Estamos concediendo que se pueden referir a un regenerado, a un creyente verdadero. Si comenzamos a observar que la lujuria comienza a arraigarse en nuestros corazones, entonces hemos de preocuparnos y entonces hemos de concluir que el tratamiento contra el pecado no puede ser un tratamiento ordinario, sino que se requiere un tratamiento extraordinario. Decíamos, si mi enfermedad no cede, no avanza, entonces me comienzo a preocupar, entonces ya no requiero, ¿verdad?, el paracetamol normal, o ya no requiero la aspirina. Ya es algo más complicado y es algo más difícil. No es un simple malestar, es una enfermedad que tiene que ser diagnosticada. Pero, ¿cuáles son esos síntomas peligrosos que acompañan una terrible enfermedad del pecado? Para considerar eso, pasemos a nuestro siguiente encabezado, que es 6 síntomas peligrosos. Nuestro siguiente encabezado es 6 síntomas peligrosos. ¿De qué? 6 síntomas peligrosos de una enfermedad mortal en el corazón. En este momento les voy a decir de manera general cuáles son esos 6 síntomas. Y después vamos a abordar cada uno de esos síntomas.
6 síntomas peligrosos. 1. Inveteratez. No se preocupen, enseguida vamos a ver qué es eso. 1. Inveteratez. 2. La paz obtenida por la inveteratez. 3. La frecuencia del éxito en sus seducciones. 4. La lucha del alma contra el éxito de la seducción. 5. Acompañamiento de dureza judicial. 6. Resistencia a los tratos particulares de Dios. De manera general, esos son nuestros 6 síntomas que vamos a observar el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar. Síntoma peligroso de una enfermedad mortal en el corazón. Vamos a ver el primer síntoma de una enfermedad mortal en el corazón y es inveteratez. Nuestro primer síntoma es inveteratez. Dice el Salmo 38:5, lo leo de la versión del rey Jacob. Mis heridas apestan y se pudren a causa de mi insensatez. Eso nos lo dice el Salmo 38:5. ¿Qué es inveteratez o inveterado? El término inveterado hace referencia a una costumbre, un hábito, un sentimiento o una práctica que se ha establecido y arraigado tan profundamente durante tanto tiempo que resulta casi imposible de cambiar o erradicar. Hábito, costumbre, sentimiento, práctica, arraigado profundamente durante tanto tiempo que resulta casi imposible de cambiar o erradicar. Y esto también se usa o se dice de las enfermedades. Pues miren cómo nos lo dice el Salmo 38:5. Mis heridas apestan y se pudren a causa de mi insensatez. Y bueno, esa palabra insensatez tiene que ver algo que no tiene sentido. ¿Por qué? Es decir, a causa, la consecuencia de mi insensatez es que entonces las heridas de mi pecado se están pudriendo. ¿Por qué? Porque las heridas del que habla el salmista no son heridas de la corporalidad, son heridas espirituales. Y entonces se refiere a la práctica del pecado. ¿A cuál práctica del pecado? A la que se ha arraigado en la mente y en los afectos. ¿De quién? En este caso del salmista. Pero se han arraigado de una manera tan profunda que es casi imposible erradicarla. Y para las enfermedades también se emplea el corrompimiento o putrefacción. Es decir, como que algo se pudre. Como cuando ya hay, ¿cómo le decimos nosotros? Ya hay una putrefacción, olvidé la sustancia de la que a veces se llenan las heridas, se llena de putrefacción, es algo que se pudre, una herida que se pudre. En medicina, la inflamación, agravamiento o supuración de una herida o parte lastimada del cuerpo se considera que se está pudriendo. En un sentido figurado, la putrefacción es un afecto muy arraigado contra alguien. Eso de manera figurada. Pero entonces esa putrefacción, en este caso, es el pecado en el corazón. Y esa putrefacción se ha agravado. Y las heridas del pecado entonces le hacen todavía más profundo. Entonces el pecado pudre el corazón. Vean lo peligroso que es el pecado, porque el pecado pudre el corazón. Es decir, el efecto de la permanencia en el pecado es que lo pudre, lo corrompe y lo carcome. Es la permanencia en el pecado durante mucho tiempo corrompiendo el corazón. Si en esa permanencia del pecado no se le ha matado al pecado, mediante la mortificación, entonces ese síntoma nos habla de un malestar espiritual muy peligroso. Ya no es una enfermedad ordinaria, ya no es una enfermedad normal, ya no es una enfermedad cualquiera, ya no es un pecado sencillo, ya es un pecado que ya se arraigó. ¿Por qué? Porque ya ha tenido permanencia en la mente, en los afectos y en los hábitos. Ya se arraigó en la persona. Estamos diciendo que estas cosas se refieren
a un creyente verdadero. No estamos diciendo que esto se refiere a un incrédulo, sino a un creyente que ha concedido que el pecado permanezca en su interior. Y entonces esto nos dice que esto es un malestar espiritual muy peligroso. ¿Por qué? Porque se vuelve mortal. Un individuo así está acostumbrado a su pecado. Ya no le sorprende su maldad. Su mente, afectos y voluntad se han acostumbrado a la práctica del pecado o lujuria. Una vez que el pecado ya no es extraño y se vuelve un familiar cercano, entonces preguntamos, observen esto, ya se arraigó el pecado allí. Entonces, ¿cómo podríamos distinguir entre la larga permanencia de una lujuria no mortificada y el dominio del pecado? ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo aplica que hay dominio del pecado? Para el no creyente. En el no regenerado el pecado es dominante. En el creyente se puede hablar de un pecado no mortificado. Pero en el no regenerado se habla del dominio del pecado. ¿Notan ustedes la diferencia que hay ahí? Si un pecado ha permanecido durante largo tiempo ahí, ¿cómo poder distinguir entre la larga permanencia de una lujuria no mortificada y el dominio del pecado? ¿Cómo vamos a poder distinguirlo? Precisamente eso es lo que hace examen entre un creyente y un incrédulo, o un regenerado o un no regenerado. El dominio del pecado aplica para el no regenerado, mientras que una lujuria no mortificada aplica para el espiritual. ¿Quién es el espiritual? El regenerado, en el que el Espíritu Santo ha venido y ha hecho una morada, ha hecho sus operaciones, le ha convencido, le ha traído, le ha dado muerte al pecado. ¿Cuál es la causa de esa muerte al pecado? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la eficacia? El poder del Espíritu Santo destruyendo el pecado. Pero en este caso, cualquiera sea la condición, ¿cómo alguien se promete que dejará la lujuria? ¿Cómo se puede hacer eso? Una persona en esas condiciones ya ha permanecido tiempo en su mente, en sus afectos, con esa lujuria. ¿Puede prometerse que dejará la lujuria? ¿Cómo podría hacerlo? Es decir, ¿cuáles son las formas en las que un incrédulo se prometería dejar una lujuria? Solamente por la abstinencia. Un creyente se determinaría a mortificar, no a prometerse a dejar el pecado. Pero en una condición así, ¿cómo se puede prometer que alguien podría dejar la lujuria? Para este momento de nuestra serie les recuerdo qué es una lujuria. Toda lujuria es un hábito o disposición depravada que inclina continuamente el corazón hacia el mal. Es una disposición. ¿Qué es depravado? Impedido. No hay posibilidad de que podamos agradar a Dios. Esta lujuria ya ha resistido la predicación de la palabra. Noten, recientemente se nos hablaba de la resistencia. Esta lujuria ya ha resistido predicación de la palabra. Por eso observen cómo es que esto se refiere a un creyente verdadero. Generalmente, al menos se puede referir a aquellos que están convencidos. ¿Convencidos de qué? Convencidos de las escrituras, convencidos de la religión. Y entonces es una persona que sí se expone a la palabra. Y entonces al estar siendo expuesto a la palabra, esta lujuria ya ha resistido a la palabra. Noten entonces que ya ha obtenido vigorización y ha obtenido fortaleza este pecado. Este pecado ya pudrió y carcomió el corazón. El pecado ya ha permanecido durante tanto tiempo en el corazón. Es una antigua herida que no se ha atendido. Y si no se atiende, entonces es un pecado y una lujuria que será más fuerte y se obstinará con mayor fuerza.
es un pecado al que se le concede tranquilidad y se le conceden muchas comodidades. No sé si ustedes conozcan la figura de la prescripción. Hay dos figuras por las que se puede prescribir un derecho. Es decir, cuando una persona, es una trampa, es una impiedad. Cuando una persona renta un bien inmueble, renta una casa, renta un departamento, y ya la rentó por 5 años, ¿sabían que esa persona puede alegar prescripción? O que durante 10 años le dejaron vivir ahí. Lo acomodaron, lo arrimaron, civilmente así se dice, vive de arrimado. No vive ahí, no es su casa, es de sus padres o así, pero vive allí. Y entonces, el paso de 10 años, esa persona puede alegar prescripción. No que sea su bien, pero el paso del tiempo habituado allí le concede que pueda alegar prescripción. Es decir, no me pueden sacar de aquí. Háganle como quieran, no me van a sacar. Por eso se inician los juicios de desalojo, para echar a esas personas. Hay que expulsarlos de allí. ¿Por qué? Porque se aferran a vivir ahí. Entonces, consideran que se puede desalojar fácilmente a un inquilino que alega prescripción. En este caso, el pecado que no ha sido mortificado alegará prescripción. Ya me dejaste vivir mucho tiempo ahí. Ya se arraigó ahí. ¿Y ahora cómo me quieres expulsar? ¿Cómo pretendes expulsarme si tú mismo ya me dejaste vivir ahí durante tanto tiempo y se ha endurecido? Entonces, la lujuria no muere por sí sola, si no se le mata a diario. Entonces, cobrará mucha fuerza. Bueno, hasta ahí el primer síntoma pecaminoso de una enfermedad mortal. Pasemos a nuestro segundo síntoma, que es la paz obtenida por la inveteratez. El corazón clama por paz, a pesar de conceder la habitación cómoda del pecado o la lujuria. Es un corazón que quiere paz, quiere disfrutar la paz de Dios, pero no ha desalojado al pecado y aún así quisiera disfrutar de la paz que Dios concede. ¿Por qué? Porque el corazón ya ha dejado mucho tiempo el pecado obrando en su interior y aún así desea y clama por continuar disfrutando de paz y de aprobación. No me molestes, no me des guerra, sígueme aprobando ahí en tu interior. Estamos hablando que esto es un síntoma de una enfermedad mortal en el corazón. Esta paz por inveteratez se puede presentar de dos maneras. Uno, busca bendiciones en vez de examinarse. Vamos a ver eso. Dos, aplicar misericordia. Esta paz por inveteratez se puede presentar de dos formas. Uno, buscando bendiciones y dos, aplicar misericordia. Uno, en vez de buscar bendiciones ha de buscar examinarse. En vez de que un individuo frente a la permanencia del pecado se dedique a mortificar pecado, ¿qué es lo que hace? Comienza a buscar los favores que antes ya ha recibido de parte de Dios. Es una persona que sabe que Dios ya le ha bendecido. ¿Y qué hace? Comienza a buscar en su corazón cosas que le han traído antes alivio. Es que yo me acuerdo cómo el Señor me daba de sus bendiciones, cómo me ha cuidado, cómo me ha preservado, cómo el Señor ha sido bueno conmigo. Y entonces, ¿qué determina? Dios está conmigo. Porque antes Dios ya me ha dado favores, ahora continuará dándome sus favores. Es una forma por la que el pecado busca aliviarse en paz. Se alivia a sí mismo diciéndose, no, es que en tal época yo serví al Señor, me dediqué al Señor, ofrendé al Señor, trabajé para el Señor y el Señor me trajo bendiciones, me trajo paz, me trajo salud, me trajo sus buenas providencias. ¿Y qué determina? Puedo tener paz. Y ya no mortifica pecado.
sino que se brinda paz a sí mismo. No se examina. No examina su corazón en relación de su condición. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es buscar bendiciones. En vez de dedicar sus esfuerzos a mortificar pecado, comienza a buscar bendiciones dentro de él. Bendiciones reales que Dios sí le ha dado en el pasado. Es bueno recordar las misericordias de Dios. Es bueno manifestar gratitud por las bondades recibidas. Bondades recibidas anteriormente. Pero es pecaminoso procurar sustituir la mortificación por la meditación en las providencias, bondades y bendiciones pasadas. En vez de que frente al pecado se le mortifique, veo el pecado allí y en vez de irme en destrucción contra él, comienzo a decir, no, es que Dios ha sido bueno, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado buenas providencias. No se le mortifica, pero estoy considerando los favores y bondades de Dios. Sustituir el recordatorio de las bondades de Dios por la mortificación es pecaminoso. Eso es un síntoma peligroso del pecado allí. ¿Por qué? Porque todos los santos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, han practicado el santo deber de recordar las bondades y misericordias de Dios. Pero cuando se ha estado consintiendo lujuria y pecado en el corazón, eso es una acción desesperada. ¿De qué? Que solo demuestra que en realidad ese individuo está enamorado del pecado. Porque está viendo el pecado. Y en lugar de irse en contra de él para matarle, para darle muerte, para quitarle los medios de su subsistencia y mortificarle, le concede estar ahí trayendo los recordatorios de las bendiciones de Dios y así mismo quiere curarse a través de esa paz. El pecador en una condición como esta difícilmente obtendrá sanación o cura. Pues la exposición de la ley ante el pecado, ¿para qué está puesta? Habíamos dicho, para ahogar y asfixiar al pecador. Lamentablemente, muchos al enfrentar esta agonía, quisieran aplicar prontamente otros remedios. No quiero enfrentar esa agonía, porque ¿qué es lo que hace la ley? La ley viene y me despierta. La ley viene y me dice, eres pecador. La ley viene y me dice, estás acusado, estás condenado. El juicio de Dios viene sobre ti. Pero como yo no quiero enfrentar eso, entonces ¿qué hago? Me aplico un remedio para no tener que sufrir el ahogo de esas cosas. Es como cuando se predica sobre las hermanas que han de sujetarse, someterse y ser cuidadosas de sus casas y de sus maridos. ¿Qué se hace? En vez de que eso las asfixie y decir, no, yo no puedo cumplir con eso, ¿qué hacen? Pero Dios es bueno y me ama. Antes de verse totalmente asfixiadas por la palabra, se brindan un remedio. Y esto aplica para cualquier pecado. El pastor puritano John Owen lo expresa en los siguientes términos. Cito: cuando la conciencia de un hombre le reprenda, cuando Dios le reprenda por la enfermedad pecaminosa de su corazón, si él, en lugar de esforzarse por obtener el perdón de ese pecado, en la sangre de Cristo y mortificarlo por su espíritu, se alivia con cualquier otra evidencia que tenga o cree tener y así se libera del yugo que Dios le ha puesto sobre el cuello, su condición es muy peligrosa, su herida difícilmente curable. Termina la cita. Y esto es exactamente lo que hacían los judíos, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque eran acusados de pecado. ¿Y cómo se autojustificaban? Se les decía, ustedes son unos malvados, unos hipócritas, son generación de víboras. Y diciéndoles que ellos eran pecadores, decían, pero somos hijos de Abraham. Se autojustificaban. Se autojustificaban consintiendo toda clase de males. Y así hasta su ruina completa. Un corazón con tales síntomas no ha de consolarse y brindarse paz. Pues mientras se encuentre engañado por su pecado, se dice a sí mismo que escapará de la ira venidera. Cuando en realidad lo que debía hacer era examinar su corazón.
Su tarea no era recordarse las bendiciones de Dios, no era consolarse por medio de las bendiciones pasadas, sino examinarse. Y luego de examinarse, mortificar el pecado. Las Divinas Escrituras nos dicen en 2 Corintios 13:5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no reconocéis vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros? Si no, estáis reprobados. Mientras no haya una separación definitiva con el pecado, ¿podrá alguno escapar de la ira venidera? Bien. 2. Dentro de la paz que se obtiene por la inveteratez, dijimos que tenemos 2 puntos. Y entonces el segundo es aplicar misericordia al pecado. Aplicar misericordia al pecado es una señal de un corazón muy enredado en el amor al pecado. Es como Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán se complacía en su pecado. Pero una vez que Naamán recibe su, vamos a decirlo así, su milagro, porque ¿qué es lo que le dijeron a Naamán? No, el Dios de Israel es el que sana, ¿verdad? Entonces él recibe ese testimonio no como obtener la medicina espiritual, sino que lo ve como lo ve el evangelicalismo, ¿verdad? No, yo sí quiero mi milagro, yo sí quiero mi sanidad. Porque ¿cuál era la condición de Naamán? Era leproso, ¿se acuerdan? Entonces regresa y quiere dar las gracias. Después de que se zambulló en el río Jordán, viene y como que hace un voto de adoración y dice: ahora mi único Dios será tu Dios, le dice al profeta. Pero en realidad Naamán se complacía en su pecado. No fue la regeneración. Lo que Naamán tenía era asentimiento intelectual. Naamán decía: sí, este es un Dios verdadero y tiene poder porque me sanó. Pero lo mismo hubiera hecho si lo hubiera sanado el Dios de Asiria, o hubiera recibido alguna otra cosa. Entonces dice Segunda de Reyes 5:18, en la versión del rey Jacobo: que el Señor perdone a tu siervo por esto. Cuando mi señor entre en la casa de Rimón para adorar allí, ¿quién era su señor? Bueno, el rey. En ese caso, dice: que Dios perdone a tu siervo por esto cuando mi amo, se quiere decir, entre en la casa de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano, y yo me incline en la casa de Rimón, que es un ídolo pagano. Cuando me incline en la casa de Rimón, que el Señor perdone a tu siervo por esto. ¿Se dan cuenta lo que está haciendo? Él está consintiendo pecado. Está diciendo: sí, creo las escrituras, sí creo en el Dios que me ha sanado. Sí lo acepto. Reconozco que esas verdades que se dicen de ese Dios son verdad. Pero yo no voy a dejar mi pecado. Yo voy a adorar a tu Dios, pero déjame seguir con mi pecado de aquel lado. Es lo que está diciendo. Déjame complacer a mi pecado en ese sentido. Complacerse a uno mismo en cualquier pecado es evidencia de falta de sinceridad cristiana. En otras palabras, complacerse uno mismo en el pecado es hipocresía. Y es equivalente a convertir la gracia de Dios en libertinaje, como enseña Judas 1:4. Esto puede llegarle a suceder a creyentes auténticos, como lo enseña el apóstol Pablo, lo advierte el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 6, versículos 1 y 2. Espero que recuerden qué dice eso, o lo pueden leer en su casa, cuando el apóstol Pablo les dice a los romanos: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Lo que les quiero decir es que ese complacer al pecado, complacer a la lujuria, puede llegarle a suceder a creyentes auténticos. Si no, el apóstol Pablo no nos advertiría de esas cosas. Entonces,
Aquellos que se complacen en la gracia de Dios, reciben alguna palabra de misericordia, la captan y la aplican para pervertirla, entonces están desviando el fin evangélico. ¿Por qué? Porque toman la palabra de Dios y dicen, sí, ahí hay pecado, pero yo no voy a dejar el pecado. Y de inmediato se aplica la gracia de Dios. Ahí quien se vigoriza es el pecado. La carne obtiene ventaja pervirtiendo el uso del evangelio. ¿Por qué? Porque el individuo se ofrece un remedio antes de considerar debidamente sus heridas putrefactas. En lugar de decir, a ver, ¿cómo está mi herida? ¿Qué tan profunda está mi herida? ¿Cuánta purulencia o pus tiene mi herida? ¿Me voy a aliviar de eso? No. ¿Qué hace? Inmediato se aplica un remedio. No saca la purulencia, sino que se aplica un remedio. Es decir, no mortifica ni saca pecado, sino que lo complace y se aplica el remedio y o se aplica gracia. Pervierte la gracia de Dios y la convierte en libertinaje. Este individuo tiene disposición de practicar su pecado, pero note, no practica su pecado abiertamente. Por ahora solo consiente el pecado en su corazón. No tiene en cuenta los medios evangélicos para oponerse al pecado, pero considera algunas otras cosas que lo refrenan a pecar. Es distinto considerar los medios evangélicos para enfrentar y oponerse al pecado, y eso es distinto de traer algunas cosas considerándolo para refrenarse del pecado. Pero si no fuera por alguno de esos refrenos, el que sea, se entregaría a su pecado. Aunque la voluntad de este individuo no está completamente puesta en su pecado, tiene su voluntad enredada en la lujuria y en el pecado. ¿Por qué? Porque aunque este individuo no determinó llegar a ser débil, negligente o inadvertido, de manera abierta, no es que dijo un día, no, pues yo me determino a ser negligente e inadvertido. No, sino que fue complaciendo pecado y cada vez complació más pecado. ¿Y qué termina siendo? Negligente, descuidado e inadvertido. ¿No? No tiene su voluntad completa en eso. ¿Por qué? Porque debía haber mortificado pecado y debía haber acudido al perdón en la sangre de Cristo. Hasta ahí el segundo síntoma. Vamos a pasar al tercer síntoma. Son los síntomas de una enfermedad peligrosa en el corazón, en el pecado. 3. La frecuencia del éxito en sus seducciones. Apenas estamos en el tercer síntoma. La frecuencia del éxito en sus seducciones. Santiago, Jacobo 1, 14, 15. Lo leo de las Divinas Escrituras. Sino que cada uno es tentado cuando por su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, engendra la muerte. Y ya lo anunciábamos en el punto anterior, aquí la voluntad tiene un papel muy importante. La voluntad sigue un proceso. La voluntad va siendo, digamos, doblada por los afectos y por la voluntad. Muchas veces el pecado va a ingresar primero por los afectos. Porque ¿qué es lo primero que se engancha en el pecado? Los afectos. Luego los afectos infectan la mente y finalmente esto termina derribando la voluntad. La voluntad sigue un proceso. No es que de pronto apareció el pecado en mi voluntad. No, siguió un pecado. Pues, aunque muchas veces no se llega a consumar el pecado como acto externo, este individuo tiene un gusto secreto por el pecado y su voluntad es la de practicar pecado.
quiere practicar el pecado, no quiere dejarlo. Los individuos en esta condición se vuelven inadvertidos o inadvertentes. Ya no advierten el peligro, no advierten lo que es ofensa a Dios. Su voluntad no es convertirse en inadvertidos, pero es como si eligieran serlo por el descuido. Se han descuidado la mortificación o han descuidado el examen de su interior. Es decir, elegir las cosas que nos hacen inadvertidos es equivalente a elegir ser inadvertidos. Otra vez, no es que el cristiano dice, elijo ser inadvertido. Definitivamente ningún cristiano elige eso. Pero al ir consintiendo la permanencia del pecado en el corazón, entonces, al elegir la causa de la inadvertencia, se vuelve inadvertido. Y esa no es un atenuante de nuestra maldad. Eso no es un atenuante de nuestra perversidad o de nuestros corazones. Pues muchos individuos se sorprenden de llegar a ser inadvertidos, descuidados y negligentes. Pero no es de sorprender que si eligieron las cosas que los llevaron a eso, entonces terminen siendo lo que eligieron. Hasta ahí el tercer síntoma. Pasamos al cuarto síntoma. 4. La lucha del alma contra el éxito de la seducción. Cuarto síntoma. La lucha del alma contra el éxito de la seducción. Leo Romanos 6:14 de la versión en inglés. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este síntoma refleja un exceso de maldad, pues un individuo frente al pecado que ha consentido en su corazón pretende luchar contra el poder seductor solo por la vergüenza que eso le ocasionaría ante los hombres, o se refrena por el horror al infierno. Tiene dos cosas frente a él que le frenan frente al pecado. Una de esas cosas que le frena es, esto me va a traer mucha vergüenza ante los hombres. No voy a practicar ese pecado porque causaría que familiarmente o en la sociedad esto me trajera grandes consecuencias. Mancharía mi reputación. Por lo tanto, no lo voy a practicar. O solamente trae el horror del infierno a su conciencia y se refrena. Es decir, su lucha contra el pecado se concentra en las consecuencias o el castigo que el pecado le puede acarrear. Solamente es eso. Y esto, recuerden, es un síntoma de una enfermedad mortal del pecado que permanece en el corazón. En otras palabras, ¿qué pasaría si no hubiera castigo por el pecado? ¿Estarías dispuesto a practicar tu pecado y tu lujuria? Supongamos que no hay castigo para ese pecado que practicas o quieres practicar. ¿Lo practicarías hasta el desenfreno? Eso habla de un gravísimo síntoma de pecado. Este individuo está totalmente dispuesto a entregarse al amor, seducción, práctica y descenso de su pecado. Eso si no hubiera vergüenza de los hombres o horror del castigo del infierno. El regenerado, en contraste, puede oponerse verdaderamente al pecado. Los regenerados han sido verdadera y vitalmente unidos a Cristo. Si estos creyentes se conducen por los principios del Evangelio, es decir, actúan y obedecen los principios del Evangelio, entonces tienen los medios necesarios para combatir eficazmente el pecado. Bueno, ¿y cuáles son los medios necesarios para combatir eficazmente el pecado? Escuchen esto. Es decir, es como
el soldado que pertenece a un ejército, ¿qué armas tiene el soldado para ir a la guerra? ¿Verdad? Va a depender de su ejército, pero seguramente tendrá un uniforme adecuado para el clima, tendrá un casco, tendrá un medio de comunicación, tendrá armas con las que atacar y defenderse, tendrá un calzado adecuado para eso. Los regenerados tienen los medios necesarios para combatir eficazmente el pecado. ¿Y cuáles son esos? Los regenerados tienen como causa eficiente la muerte de Cristo. Los regenerados tienen el amor de Dios, la naturaleza detestable o aborrecible del pecado. Tienen lo precioso de la comunión con Dios y un profundo aborrecimiento del pecado como tal, para oponerse a cualquier seducción del pecado. Pueden oponerse a todas las obras, pueden luchar y combatir contra la lujuria en sus corazones. ¿Por qué? Porque el creyente no fue dejado a su propia suerte. Este combate no lo hace solo el creyente por sus propias fuerzas y solo con una disposición de, ¿cómo le dicen?, de entrenarse mentalmente. No es que se tenga que entrenar mentalmente. Tiene un poder destructor del pecado y opuesto contra el pecado. Ahora, ¿cómo podemos saber si el pecado se ha apoderado de la voluntad y los afectos del corazón, consiguiendo ventaja y obteniendo muchas victorias? Bueno, si en vez de combatir el pecado mediante los medios evangélicos, ¿cuáles son los medios evangélicos? Los que acabamos de enunciar hace un momento. Si en vez de combatir el pecado mediante los medios evangélicos, se combate solo por la ley como medio eficaz para su oposición, y solo se combate por el temor del infierno y el juicio, entonces podemos concluir que hemos sido sometidos al poder de la lujuria, pues precisamente esas son las armas de la ley para combatir el pecado. Es decir, la única forma en la que el pecado muchas veces, o la ley, hace retroceder el pecado es decir, mira, ahí está el infierno. Y la ley nos hace refrenarnos, pero no tiene poder para subyugarlo, como sí lo tienen los medios evangélicos. El pastor puritano John Owen le expresa de la siguiente manera, cito: tal persona ha rechazado en lo que se refiere al tema mencionado la conducta de la gracia renovadora y solo se salva de la ruina gracias a la gracia restrictiva, y hasta tal punto ha caído de la gracia que ha vuelto al poder de la ley. Y puede pensarse que esto no es una gran provocación a Cristo, que los hombres rechacen su yugo y su dominio fáciles y suaves y se sometan al yugo de hierro de la ley simplemente por complacencia de sus deseos. Es decir, ya mucho tiempo ya estuvo consintiendo pecado y lujuria en su corazón. Ya estuvo mucho tiempo allí el pecado. Pero ahora la única forma en la que rechaza el pecado es que espera no la gracia renovadora, sino la gracia restrictiva. ¿Cuál es la gracia restrictiva? La gracia natural por la que todo ser humano se detiene a pecar. ¿Y qué tal si por eso recibo un castigo? ¿Qué tal si por eso me meten a la cárcel? ¿Qué tal si por eso soy descubierto en mi maldad y en mi pecado? ¿Qué tal si por eso pierdo a mi familia? ¿Qué tal si por eso siempre sí termino en el infierno? Es decir, la ley presenta sus terrores. Eso no es la gracia de Dios. Es decir, no es la gracia renovadora o regeneradora. Solo es la gracia común, la gracia restrictiva con respecto del pecado. Entonces, es momento de detenernos a reflexionar sobre nuestra condición. Examina tu corazón con lo siguiente, y es esto: cuando el pecado tienta y te hace su llamado,
y llega el momento de tomar una determinación. Si es que eres un auténtico creyente, ¿qué haces? Solo tienes dos opciones. O te entregas desenfrenadamente a la lujuria, o la enfrentas para su destrucción. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuál es el recurso con el que cuentas? En ese momento, ¿qué le dices a tu alma? ¿Qué te reprochas a ti mismo? Lo único que te dices a ti mismo es: ¿el infierno será el final de este camino? ¿La venganza me alcanzará y me encontrará? ¿Es lo único con lo que puedes echar para atrás el pecado? ¿Te enfrentas al pecado solo con el temor a las consecuencias y al castigo? ¿O te enfrentas al pecado mediante un principio destructor del pecado? Pero observen que el principal argumento del apóstol Pablo para demostrar que el pecado no tendrá ningún dominio sobre los creyentes es que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, como enseña Romanos 6:14. Eso es algo maravilloso, hermanos. Eso es maravilloso. No que se está aplicando ya el remedio, sino que su perspectiva para confrontar u oponerse al pecado no es la ley, no es el terror de la ley, sino la gracia. Es decir, los medios evangélicos que mencionamos hace un momento. La perspectiva de los regenerados frente a la oposición al pecado es la gracia y no la ley. De los regenerados. Del hombre común es la ley, pero del regenerado es la gracia. Ahora, se puede tener certeza de dominar sobre el pecado en una condición en la que solo se emplean principios y motivos legales para intentar reprimir el pecado. Este tipo de solución legal contra el pecado es débil y temporal. El efecto es solo como una reserva que pronto se acabará. Es decir, si hoy tienes un poco de miedo al infierno, ese miedo se irá reduciendo. Entre más practiques tu pecado y más te entregues a él y lo sigas consintiendo ahí, cada vez tendrás menos temor a los hombres para cometer tu pecado y menos temor al infierno. Es temporal, es débil. Si el pecado ya ha hecho mucho daño en el corazón y las fortalezas del evangelio han sido dinamitadas en el interior, entonces esta última defensa será vencida pronto. El pecado es 1000 veces más fuerte que cualquier pecador. Repito eso. El pecado es 1000 veces más fuerte que cualquier pecador. Pero observen esto. No es más fuerte que el principio de vida espiritual, pero definitivamente más fuerte que cualquiera de nosotros. No hemos de concluir que podemos oponernos eficazmente al pecado cuando voluntariamente le entregamos las fortalezas evangélicas al pecado. Si en estas condiciones los principios del evangelio no pueden contra el pecado, no concluya que podrá hacerlo la ley. Si no se recupera pronto de ese mal, entonces aquello que teme le sobrevendrá. Hasta ahí el cuarto síntoma. Pasemos al quinto síntoma. Síntoma 5. Acompañamiento de dureza judicial. Nuestro quinto síntoma es acompañamiento de dureza judicial. Dicen las divinas escrituras en Isaías 63:17. Isaías 63:17. ¿Por qué, oh Señor, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por causa de tus siervos, las tribus de tu heredad. Miren, Dios principalmente endurece a los perdidos en el pecado y los entrega a más y mayor pecado. Principalmente. Y se reconoce que aún puede hacerlo con los suyos a fin de conducirlos al arrepentimiento. Esta condición ha de examinarse. No que su estado sea necesariamente el endurecimiento,
no es que de inmediato se pueda afirmar endurecimiento en los regenerados. Si alguno es regenerado, en ese regenerado de inmediato no se puede afirmar endurecimiento. Porque ¿qué es el endurecimiento? Es entrega a más pecado. Esa condición ha de examinarse. Cada uno ha de examinarla particularmente. ¿Por qué? Porque Dios principalmente entrega a los perversos a más perversidad. En este caso, cuando digo perversos, me refiero a aquellos que no han sido regenerados. Me refiero a aquel que no conoce a Dios, que vive sin Dios y sin esperanza. A esos Dios los entrega a más perversidad. Pero en cuanto a los regenerados, ha de examinarse o autoexaminarse. Aunque se concede que Dios puede hacernos despertar a nuestra condición mediante algún juicio de este tipo. Aunque puede ser por el descuido, la negligencia y la permisión al pecado, esté asumiendo que es inevitable entregarse al pecado, porque Dios lo ha entregado al pecado. ¿Qué queremos decir con eso? Es decir, alguien ha dejado ya mucho tiempo la permanencia del pecado en su interior. Ha conseguido que ese pecado avance, que dinamite las creencias, que dinamite las convicciones de su corazón. Ya solamente empuja el pecado hacia atrás por el terror de la ley y se ha descuidado en su vida espiritual. Ya se ha convertido en negligente, ha permitido el pecado. Esta persona puede concluir falsamente que es inevitable entregarse al pecado. ¿Por qué concluye eso? Porque asume que Dios le ha entregado al pecado. Pero ¿no debería más bien arrepentirse? Pues en algún momento la iglesia le reprochaba a Dios que Él los hubiera endurecido en el pecado, como vemos en Isaías 63:17. Porque no piensen que el endurecimiento se produce porque el creyente está entregado, está encendido por el Señor, está adorando al Señor fielmente, tiene su mente y sus afectos inclinados y orientados hacia el Señor de una forma cuidadosa, y de repente el Señor así, sin más, endurece al creyente. No, es porque alguien ha estado en permanencia del pecado, amando secretamente el pecado y practicando el pecado, y es que entonces viene a endurecimiento. Pensar que el Señor, sin causa alguna, nos entrega al endurecimiento es sumamente perverso. ¿Por qué se produce el endurecimiento del corazón? El endurecimiento se produce por el gusto secreto al pecado. Por eso se produce el endurecimiento. Se produce por la práctica constante del pecado. Se produce por el pecado no arrepentido. Y como consecuencia de andar en esos perversos caminos, entonces el Señor endurece a los hombres en el pecado. En este caso a los creyentes auténticos. Reitero que estamos suponiendo que estos síntomas le son aplicables a un creyente. Estamos hablando de un creyente auténtico que ha descuidado la mortificación y que entonces ahora es momento de revisar. Ahora es como el médico. Pasa a ver, párese ahí en la báscula. ¿Cuánto pesa? Tantos kilos, ¿no? No vamos a decir kilos, ¿no? ¿Cuánto pesa? Tanto. ¿Cuánto pesaba la última vez? Y pues es una sorpresa que ahora ya hay kilos de más, ¿verdad? Pues se agrava la situación, ¿no? Pues algo tiene que ver. Y viene y dice, ¿hace cuánto enfermó de lo mismo? No, pues hace un mes. Qué raro. Qué raro porque pues esa condición da cada 6 meses, cada año, ¿verdad? Entonces vamos sumando esos síntomas
y nos van hablando de algo que se va agravando en el corazón. Estamos suponiendo que estamos hablando de un creyente. Hay algunas consideraciones para que el Señor endurezca a algunos en el pecado. Pero debemos examinarnos de la siguiente manera. Supongamos que alguien esté endurecido y vamos a examinarnos de la siguiente manera. ¿Cómo era su estado y condición antes de entregarse a la lujuria que ahora le molesta tanto? ¿Estaba usted entregado a los deberes espirituales o había estado siendo negligente en ellos? ¿Había estado mortificando pecado o ha tragado pecado sin amargarse el corazón? ¿Encuentras alguna gran culpa de pecado de la cual no te has arrepentido hasta ahora? Porque esa es otra, ¿eh? El Señor puede traer recordatorio de pecado para que nos arrepintamos y tal vez no nos hemos arrepentido. Incluso puede ser el trato providencial de Dios para con los suyos y que no hayan advertido que era un trato especial de Dios. Ese trato especial de Dios incluye las misericordias o las aflicciones. Ese trato especial de Dios va en dos direcciones: misericordias o aflicciones. En cuanto a las misericordias, ¿recuerdas si el Señor te concedió alguna protección o liberación y no te detuviste a elevar acción de gracias? En cuanto a las aflicciones, ¿has atravesado alguna estrechez, enfermedad o aflicción y no te detuviste a rogar que por ese medio pudieras obtener el fin previsto? Aquí te puedes preguntar: ¿he servido a Dios conforme a los medios que graciosamente se me han concedido? ¿He caminado de acuerdo a la luz y la iluminación que he recibido? ¿O he sido rebelde a la iluminación y no he glorificado debidamente a Dios? ¿O ya te has conformado al mundo y a los hombres por medio de las tentaciones de la época? En caso de que sea así, su situación es terrible y lamentable. Clame a Dios, invoque a Dios, pues estás dormido en medio de la peor de las ruinas y no lo sabes. Hasta ahí el quinto síntoma. Pasemos a nuestro sexto y último síntoma: resistencia a los tratos particulares de Dios. Sexto síntoma: resistencia a los tratos particulares de Dios. Miren, nos volvemos a encontrar con la resistencia. Y ustedes tienen que buscar luz para que el Señor les conceda saber qué es eso de resistir al Señor, particularmente a su Espíritu. Isaías 57:17 nos dice la versión del rey Jacob: me enfurecí por la maldad de su avaricia y lo castigué, me oculté y me enfurecí, y él siguió obstinadamente por el camino de su corazón. Nosotros, hermanos, hemos de despojar a Dios de las pasiones humanas. La ira de Dios no es una ira irascible como la de los hombres. La ira de Dios no es una ira de desquite como la de los hombres. La ira de Dios no es una ira de berrinche como la de los hombres. Hemos de despojar a Dios de esas pasiones humanas. Pero ciertamente por la maldad el Señor se enfurece y castiga y se oculta o se aparta. Y aún así los pecadores continúan obstinadamente por el camino de su corazón. Porque esta profecía nos habla de que Dios había tratado con ese pueblo acerca de su lujuria predominante. Se puede apreciar por el testimonio de las Escrituras que el trato de Dios fue de varias maneras.
Estos varios tratos de Dios hacia este pueblo se pueden clasificar en dos tipos. El primer tipo es mediante la aflicción y el segundo tipo es mediante el abandono. Pero ellos se resistieron a todo. Esos tratos, que podemos decir que eran tratos fuertes de Dios para con ellos, ya no les conmovían. No sé si ustedes fueron o les tocó tener de esos hijos rebeldes que les daban disciplina y, y retaban a sus padres cuando les daban disciplina. ¿Qué les decían? Dame más duro, les decían. Lo decían porque sabían que merecían el castigo o porque estaban retando a sus padres. Porque estaban retando a sus padres. Pero no porque aceptaran su culpa. Sino porque estaban obstinados en su camino de maldad. Así este pueblo. Estaba obstinado en su camino de maldad y ya no le conmovía. Si me vas a dar, dame más duro. Y ya no se conmovía. Dios, en su inmensa misericordia, puede emplear diversos medios para tratar con los hombres. Pero esto es un asunto particular, porque esa misericordia no se aplica para todos los hombres. No es una misericordia universal y permanente en todas las épocas. Es una misericordia particular, con tratos particulares hacia los hombres. Dios no hace eso con todos los hombres. Dios se acerca a uno y le envía su palabra a fin de que recapacite de su maldad. Las providencias de Dios pueden ser instrumentadas para tratar particularmente con los hombres. Miren, Dios en su providencia puede instrumentar el peligro, la aflicción, la angustia y la enfermedad. Pues aunque Dios solo habla por medio de su palabra escrita, esos tratos particulares debieran tomarse como la voz de Dios en la conciencia. Si Dios trae a mi vida peligro, trae aflicción, trae angustia y enfermedad, entonces he de tomar eso como la voz de Dios en mi conciencia. Ahora, con respecto a la palabra, Dios instrumenta la lectura de la palabra y la palabra predicada. Estamos hablando de la palabra, que Dios instrumenta su palabra. Ya superamos la providencia. Y ahora Dios instrumenta su palabra. ¿Cómo? Por la lectura y mediante la predicación. La lectura de la palabra y la palabra predicada. ¿Para qué? Para herir a los hombres. El hombre aquí puede sorprenderse y saltarle el corazón. Y hasta pareciera que con esas palabras acude su actual condición. El pastor puritano John Owen nos expresa lo siguiente, cito: ahora bien, si su lujuria se ha apoderado de él, hasta el punto de obligarle a romper estas ataduras del Señor y a deshacerse de estas cuerdas, si vence estas convicciones y vuelve a su antigua postura, si puede curar las heridas que recibe, esa alma se encuentra en una triste condición. Dios trata fuerte y trata duro en ese sentido. Pero si alguien puede encontrar una solución que no sea la solución evangélica, con respecto de su pecado, su situación es terrible. Es una triste situación respecto de su pecado. Estos son los síntomas del pecado en aquellos creyentes que han conseguido que el pecado prevalezca y se vigorice. Su condición es triste. Y solo la eficaz aplicación de la gracia, enviada con el fin de librarlos de esa condición, puede curarles. De otra manera,
están a punto de morir. Esta condición del pecado no mortificado es tan peligrosa y tan arraigada como la que nuestro Salvador describe del espíritu maligno. Esta clase no sale sino con ayuno y oración. Esto podría aplicar de las lujurias de este tipo que no salen con una leve mortificación. Más bien, es necesario fijar medios extraordinarios. Estos son algunos de los peligros o peligrosos síntomas de una lujuria no tratada. Son evidencia de una lujuria no mortificada. Reitero, estas evidencias y estos síntomas peligrosos pueden encontrarse en algunos creyentes, tal vez en algunos muy descuidados. Pero poseer estos síntomas es lo que constituye a un creyente verdadero. Para procurar responder a esa pregunta, pasemos a nuestro tercer encabezado, que es: ¿puedes considerarte creyente? Nuestro tercer encabezado es: ¿puedes considerarte creyente? Veamos este encabezado de manera más breve. Romanos 8:13 nos dicen las divinas escrituras. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu mortificáis las obras del cuerpo, viviréis. Todo lo que se ha dicho respecto de los peligrosos síntomas de la lujuria corresponden a un creyente. Sí, puede sonar extraño que estos síntomas sean los de un creyente verdadero, pues la permanencia del pecado puede producir esas obras de iniquidad, maldad y perversidad en el corazón, y aún llevarnos a la práctica del pecado. Esto se dice de los creyentes que son verdaderos y auténticos, pero no se confundan, pues aunque estas cosas pueden ocurrirle a un creyente verdadero, esas evidencias y síntomas no son los que constituyen a un creyente verdadero. Y alguno al observar estas cosas puede concluir perversamente que es creyente. Es como aquellos que toman las escrituras para decir: mira, la Biblia habla de adulterios. Pues no que la Biblia los prohíbe. Y con eso dan a inferir que las escrituras enseñan a que los hombres adulteren. Eso me lo dijo un hombre en un trabajo. Es como el caso de David, que era creyente y que cometió adulterio. Y alguno, con un supuesto fundamento en eso, concluya que como David adulteró y entonces él es un adúltero, entonces por eso es creyente. Si David adulteró y yo soy un adúltero, entonces soy creyente. No se confundan, ya que esos peligrosos síntomas de la lujuria, aunque le pueden ocurrir a un regenerado, eso no es lo que constituye a un regenerado. El pastor puritano John Owen nos ejemplifica estas cosas de la siguiente manera. Cito: es como si usted argumentara: un hombre sabio puede estar enfermo y herido, sí, hacer algunas cosas necias. Por lo tanto, todo aquel que está enfermo y herido hace cosas insensatas. Es un hombre sabio. O como si una criatura tonta y deforme, al oír hablar de una persona hermosa, dijera que tenía una marca o una cicatriz que le desfiguraba mucho, y concluyera que, como él mismo tiene cicatrices, lunares y verrugas, también es hermoso. Termina la cita. Miren, nos está poniendo dos ejemplos. Un hombre sabio que está enfermo a causa de algunas heridas. No sabemos qué heridas, ¿verdad? Pero sí hizo algunas heridas, ya sea trabajando o en algún otro lugar. Pero en su enfermedad
está herido, está enfermo, tal vez incluso tiene fiebre, ¿verdad? Y las heridas no le dejan tener una motricidad adecuada. Y entonces, ¿qué empieza a hacer? Empieza a desvariar y empieza a decir cosas tontas y su motricidad pues no le deja tener precisión. Pero es un hombre sabio. Y alguien dijera, si es un hombre sabio y dice cosas tontas y hace cosas tontas, y yo también lo hago, entonces también soy sabio. O una persona bella, ¿verdad? Que nos dice aquí una persona hermosa. Y dice, no, pues esto me hace, provoca mi fealdad, un lunar o una verruga. Y alguien diga, no, pues yo estoy lleno de lunares y verrugas, pero ya sabemos que está bien feo. No, pero yo soy hermoso. Es una falsa ecuación, ¿se dan cuenta? Entonces, las cosas que constituyen a un creyente son otras. Un creyente verdadero puede tener esos síntomas, pero eso no es lo que constituye a un creyente. Esos peligrosos síntomas son accidentes o defectos propios de los regenerados. Pero eso no significa que eso es lo que los evidencia como tales. Si hemos de tener las pruebas de ser auténticos creyentes, deben ser aquellas que constituyen a los creyentes. Si entre nosotros alguno posee estos malignos síntomas de la lujuria y aún así se considera creyente, entonces ha de considerarse como uno muy miserable. Sí, tal vez sí es creyente, pero es casi un traidor, un creyente muy miserable para consentir todas estas cosas. Para que cualquier individuo sea considerado verdadero creyente, ha de buscar otras cosas como pruebas. Y esas son las que son propias a la regeneración, la justificación y la santificación. Entonces preguntamos, ¿posees un principio de vida espiritual que te ha separado definitivamente del pecado? ¿Posees un principio de vida que te lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas y a amar la santidad? ¿Posees un principio de vida con el cual destruir el pecado y oponerte eficazmente a él? ¿Te puedes considerar un verdadero creyente? Oremos al Señor.